Seguimos conociendo pues aquellas empresas, aquellos proyectos, aquellas personalidades que están intentando hacer de la provincia de Granada, del tejido industrial no solo de Granada, sino de Andalucía y nacional e internacional. En la redacción de Granada Digital vamos viajando con agentes culturales, vamos viajando también con gente de la política, pero en esta ocasión vamos a hablar de industria, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de empresa, vamos a hablar de Escúzar y vamos a hablar de Citay. Y para eso pues, tenemos la oportunidad de estar con Sergio González, que nos va a adentrar un poco más en todas las dudas que podemos tener los granadinos medios o los lectores de Granada Digital sobre qué es Citay. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido a la redacción de Granada Digital. Muchas gracias, igualmente. Al final, una pregunta que yo creo con la que debemos de empezar al final, ¿qué es Citay? Bueno, Citay, el nombre significa Citay, Ciudad Industrial y Tecnológica, Área de Innovación. Es un nombre quizás demasiado largo, por eso el acrónimo de Citay, pero al final nosotros fuimos antes un parque industrial y antes una asociación de empresarios, ¿no? Entonces, al final, hemos terminado en una ciudad industrial y tecnológica, es la abreviatura que solemos usar, donde se concentra una serie de empresas, pero que no están allí instaladas y funcionando, sino que se ha creado un hábitat en que todas las empresas están relacionadas con nosotros, nosotros colaboramos con ellas, intentamos resolverle cualquier problema a nivel técnico cuando se instalan allí, sobre todo, y cualquier problema que puedan tener, ¿no? Y bueno, en parte también nosotros usamos luego ese paraguas de marcas tan bueno que tenemos para promocionarla e ir creciendo como ciudad, ¿no? Y decimos ciudad porque al final, yo lo comentaba hace tiempo, ¿no? En plan broma, que esto fue un poco como Las Vegas, ¿no? Que se construyó una ciudad en el medio del desierto, sin ser tan pretenciosos, pero hemos construido una ciudad en mitad del campo, entonces hubo que dotarla de todos los servicios, de todas las infraestructuras, y ahora, bueno, pues la gestionamos como una ciudad, ¿no? Al final, en vez de haber casas, lo que hay empresas, y en vez de haber residentes, lo que hay son trabajadores, ¿no? Bueno, pero yo creo que es una palabra muy acertada, ¿no? Porque al final yo creo que acercan más, ¿no?, a la gente lo que puede ser ese concepto, porque como bien decís, vuestro trabajo no es solo dar el espacio, sino también asesorar, acompañar, ayudar a que esas empresas, muchas de ellas multinacionales, se sientan como en casa, como si estuvieran en su propia ciudad, que al final yo creo que es un poco lo más importante. Sí, porque además las cogemos desde el minuto uno. Nosotros, antes de que la empresa venga, pues normalmente hemos contactado con ellos, han contactado ellos con nosotros 1 o 2 años antes para elegir la ubicación, se les va asesorando, se intenta allanar todo tipo de problemas para que al final la decisión que tomen sea la de venir a Citay, ¿no? Y a partir de ahí, por supuesto, la acompañamos en todo el proceso de construcción de la nave, la puesta en marcha, la legalización y luego el funcionamiento posterior, ¿no? Voy a preguntarte por el desierto, como ese desierto de Las Vegas. ¿Cómo fue la elección de Escúzar? Pues bueno, yo no estaba todavía, porque yo entré en el año 2002, hace ya pues 23 años, Madre pero mía, la elección del tiempo. terreno fue en el año 2001, cuando se constituye la sociedad. Y bueno, se barajaron varias ubicaciones y 2 requisitos básicos eran los que se necesitaban: que fuera un terreno lo suficientemente amplio y plano para dar cabida a las 80 empresas que en aquel momento había, que ya habían demandado parcelas y habían mandado suelo, y que tuvieran las dotaciones básicas de luz y electricidad, ¿no? Entonces se vieron varias opciones, pero esta se consideró la más acertada. Y de hecho hay una anécdota que yo siempre cuento y que contaba uno de los alcaldes de Escúzar, que en paz descanse, que en ese sitio donde está ahora Citay, en su día iba al aeropuerto de Granada. Pero al final, bueno, por decisiones políticas o tal, no se llegó a hacer allí, pero era un terreno muy plano, grande, pues son 4 millones de metros cuadrados. Hacía yo un símil también el otro día, que eso equivale a todo el término municipal de Armilla, con el Nevada, con las casas, los polideportivos y todo, ¿no? O sea que era un sitio muy grande y teníamos agua suficiente por la Sierra de la Pera y había conexión eléctrica porque allí estaba, bueno, la distribuidora Cuerva, que es la que suministra y tiene la infraestructura eléctrica en la zona. ¿No llegan aviones? No. Pero han desembarcado, hay que decirlo, empresas de muchísimo nivel durante todos estos años que nos estás diciendo. También un poco cómo ha sido ese proceso, ¿no? Porque al final, cuando llaman a la puerta empresas de nivel internacional, ¿cómo le dices? No, no es en Granada capital, está a unos poquitos kilómetros, muy cerquita, pero es este espacio. También cómo eso ha sido, ¿no?, para que acaben empresas multinacionales y grandes empresas del ámbito nacional apostando por irse allí.
Bueno, hay dos factores que yo creo que han sido vitales. Uno es que, bueno, desgraciadamente la crisis del ladrillo en el 2008, pues acabó con, con los proyectos de muchas de las empresas que eran socios iniciales de Citay. Entonces estas parcelas terminaron al final en manos de bancos, porque bueno, no pudieron pagar la hipoteca y las parcelas fueron a los bancos que eran los que habían financiado esos suelos, esas instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, los bancos luego vendieron a unos precios unos precios bajos, buenos, y eso trajo que las empresas grandes pudieran comprar suelo barato y instalarse allí, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, aunque es verdad que estamos un poco lejos de Granada, pero para una multinacional o una empresa grande, a lo mejor acostumbrada a estar en Madrid, Barcelona y tal, pues estas distancias no eran excesivas. De hecho, Amazon lo que tiene allí, por ejemplo, es un almacén de última milla, y aunque una milla en realidad son más o menos 2 kilómetros de distancia y estamos hablando de 18 kilómetros, pero ellos están encantados de estar allí en Escúzar y reparten no solo a Granada, sino reparten a Jaén, a parte de Almería y también parte de Málaga, ¿no? Pero pese a que está cerca, pues 18 kilómetros no es nada, al final yo creo para ese tipo de empresas, se está trabajando continuamente para mejorar las conexiones con el lugar, porque al final yo creo que también esa inversión que se está haciendo, ¿no?, en los últimos años también hemos podido leer que pues, esa conexión a través de autobuses, para que sea más fácil la conexión para aquellos que quieran vivir en la ciudad o que quieran moverse y estar más cerca de esa ciudad que habéis colocado ahí en plena Escúzar, también ese trabajo que estáis haciendo diariamente y durante todos estos años para que sea más fácil para todos acceder allí. Sí, yo creo que sí, quizás sea el principal hándicap o la principal debilidad que tenemos, ¿no? Que es que no tenemos una infraestructura acordes con las empresas y con los proyectos científicos que se están instalando allí, porque no solo somos las empresas, sino que tenemos ya el conocido proyecto de la aceleradora de partículas y el futuro centro de datos de inteligencia artificial que se ha anunciado hace unos días y que pretende construirse allí, ¿no? Entonces no tenemos, por ejemplo, las carreteras o la infraestructura viaria para lo que se está desarrollando, y es una de nuestras grandes reclamaciones a la administración, y en todos los sitios donde podemos lo decimos, ¿no?, que nos hace falta la autovía que nos conecte con la segunda circunvalación y el BAU 5 que luego a su vez conecta la segunda circunvalación con Granada, ¿no? Entonces sí tendríamos una carretera en condiciones, ¿no? ¿Eso qué va a implicar? Porque a vosotros, ¿cómo va a mejorar que consiguierais esa conexión? Bueno, yo creo que eso implicaría una satisfacción grande entre la mayoría de los empresarios y sobre todo los trabajadores que están allí, porque se recortarían mucho los tiempos de acceso, y para las empresas que tienen transporte pesado, camiones y demás, pues son un ahorro importante en combustible, en tiempo, y luego también yo creo que en contaminación y en reducción de la famosa huella de carbono, ¿no? Entonces, si tuviéramos una infraestructura que nos conectara rápidamente con las principales vías nacionales, pues sería magnífico para todos, ¿no? Lo has mencionado tú anteriormente, esos dos proyectos grandes que van a llegar o ya están llegando poco a poco a vuestros vecinos, podríamos decir, de esa ciudad, que va a implicar que tanto ese centro relacionado con la inteligencia artificial, sobre todo, vamos a hablar de ese Ismindoren, ¿no?, que ahora mismo yo creo que es uno de los grandes focos a nivel mundial de lo que va a ser el futuro de la investigación y de todos los recursos que queremos tener en los próximos años, que sean vuestros vecinos, ¿qué va a implicar también para Citay? Pues yo creo que va a ser un salto cualitativo importante, y aunque, por ejemplo, el proyecto del acelerador a largo plazo, estamos hablando desde que aquí a que esté funcionando, pues pueden pasar 8 o 10 años, pero bueno, nada más la construcción ya va a suponer un movimiento grande, y luego a partir de ahí pues va a venir a trabajar allá a Escúzar gente de primer nivel, ¿no?, gente muy especializada, doctorados, ingenieros, físicos y tal. Hablan de 500, no sé los números al final lo que serán, pero son muchos, ¿no? Entonces, pues eso implicará también que haya que dotar aquello de servicios, también de una zona residencial, porque esa gente pues querrá vivir a lo mejor lo más cerca posible, sin perder tampoco los servicios o las actividades que pueda darse en Granada, ¿no? O sea, se buscará un equilibrio, y no sé si vivirá la gente en Escúzar, pero que vivirá cerca por ahí, por la zona. Y el proyecto del centro de datos es también todavía para nosotros un melón sin abrir, porque no sabemos del todo muy bien cómo va a ser, no sabemos tampoco cuántos trabajadores van a tener. Lo que sí sabemos es que la inversión pues, es superior, por ejemplo, a la del acelerador de partículas. Hablan de 1.000 millones de euros lo que es la construcción del edificio, las infraestructuras que necesita,
y luego de hasta 8.000, que es una cifra casi inabarcable, en equipos que tendrá que invertir el huésped de ese centro de datos. Es decir, una Amazon, una empresa grande, un Google, pues si al final son los huéspedes del centro de datos, tiene que hacer una inversión adicional. Hablan de 8.000 millones de euros, ¿no? Pero no sabemos tampoco mucho más, no sabemos si allí va a trabajar mucha gente, un proyecto que ahora mismo está casi en su inicio, ¿no? ¿Y eso para Citay qué implicaría? O sea, que entre esa cantidad de gente, cantidad económica, ¿por dónde tiraría el proyecto? ¿Abrir para que se puedan construir allí hogares? ¿Habría espacio para eso? ¿Eso tendría que ser competencia de otro, del ayuntamiento, de la Junta de Andalucía? No sé un poco cómo eso sería. ¿Qué papel cree que puede jugar Citay en esos dentro de 8 o 10 años en todo esto? Bueno, nosotros en el tema residencial seguramente no entraríamos, nosotros zapatero a tu zapato y a lo que conocemos, pero sí es verdad que ya se están empezando los primeros movimientos de desarrollo urbanístico, no solo ahí en la zona que quizá haya poco suelo preparado para edificar, pero sí en los pueblos más cercanos, como pueda ser Otura o Santa Fe, que yo creo que esos sí van a ser sitios buenos para que se desarrollen urbanizaciones, se desarrollen casas, porque están cerca o al lado prácticamente de Granada, tienen también sus servicios, tienen supermercados, tienen colegios y tal, y si no es que está a 5 minutos de Granada, pero también está a 5 minutos de Citay. Entonces es un sitio idóneo, ¿no? Santa Fe, Otura, para mí son los sitios donde fundamentalmente van a tener una explosión de suelo residencial por la llegada de estos proyectos, ¿no? Nos decías antes de grabar que son 45 las empresas que ahora mismo están con vosotros en Citay. Y yo quería preguntarte, una pregunta algo más personal. ¿Crees que la gente, los granadinos, saben la repercusión que tiene Citay? ¿Saben la importancia que tiene realmente a nivel global? Si eres consciente de que si crees que los granadinos saben que tienen un sitio a 18 kilómetros, por ejemplo, hablemos de Granada Capital, o el que vive en Motril, o el que vive en la Alpujarra, que realmente somos conscientes de algo tan valioso que tenemos en nuestra provincia a nivel global? Yo creo que no del todo, pero estamos en el camino de que sea así, estamos nosotros invirtiendo dinero en el desarrollo, en el conocimiento de la marca y de lo que es Citay, en distintos medios de comunicación, y poco a poco sí que se va sabiendo, ¿no? Al final, yo creo que aquella zona, no solo Citay, sino el municipio en general de Escúzar se va a convertir en el polo industrial de Granada, porque cuenta con las ventajas que hemos dicho antes de las infraestructuras, tiene agua, tenemos luz y luego un municipio enorme, ¿no? Tiene, así como yo antes comparaba con Armilla, que son 4 millones de metros cuadrados, Escúzar tiene 48 millones. Madre mía. Entonces, aparte de nosotros están las minas de yeso de Nau, la planta de Nau, que mucha gente piensa erróneamente, y nosotros nos callamos a veces, que está en Citay, pero está fuera de Citay. Está a 2 kilómetros, está pegando a la zona donde tiene el yeso. Tenemos las minas de Celestina, donde se saca el estroncio, de Solvay. Hay canteras de distintos materiales y luego cientos de megavatios de energías renovables, porque al albur de Citay, pues, y como teníamos capacidad de evacuación, la subestación eléctrica, las líneas que se han hecho allí para el acelerador, para el centro de datos que se están reforzando y demás, hay mucha capacidad de evacuación. Entonces allí se han instalado un montón de megavatios de energía solar fotovoltaica y ahora se están poniendo los primeros aerogeneradores de eólica, ¿no? El mundo va a partir de Escúzar, Sergio. Sí. Antes había un dicho que cuando entraba al pueblo se leía Escúzar, mar verde en primavera. Ajá. Y yo creo que lo van a tener que cambiar, Escúzar, mar azul todo el año, por las placas solares, porque al final estamos rodeados de placas solares y bueno, también es una ventaja porque contribuyen a lo que nosotros también vendemos, de espacio sostenible, medioambientalmente intentamos hacer todo lo posible, con las energías renovables, con la plantación cada año de al menos 1000 árboles, que es un objetivo que tenemos marcado a fuego por nuestro presidente, que es asturiano. Quiere intentar llevar a Asturias a Escúzar, ¿no? Sí, nos insiste siempre, no solo a nosotros, sino a las empresas que se instalan allí, que le digamos y que se le insistan que planten árboles. Y tiene razón, yo al principio era un poco escéptico, pero al final tiene razón. Lo que te da un árbol, la sombra, ver aquello verde, no que sea un erial, como desgraciadamente pues son muchas de las tierras de la provincia, pues creo que es importante, ¿no?
Hablabas ya de ese proyecto de una ciudad sostenible, pero también te quiero preguntar por los grandes proyectos que ahora mismo tiene Citay, que están sobre la mesa, que se están trabajando para que dentro de 10 años podamos verlos, que ya son cosas que son realidades de Citay. ¿Cuáles son esos grandes objetivos y proyectos que ahora mismo están sobre la mesa de Sergio González cuando se despierta todos los días por la mañana? Bueno, ahora nosotros estamos trabajando, aparte de acompañar a este proyecto de centro de datos que está todavía en su inicio, todavía no han movido ni un ladrillo, están en fase de petición de licencia y demás. Se está instalando allí una empresa que es 100% granadina, aunque el nombre no lo parezca, pues HSN, Harrison Sport Nutrition, pero es una multinacional que está vendiendo en todos los países del mundo, que tiene una facturación ya enorme. Todo relacionado con suplementos deportivos, sí. Ayudas un poco Sí, pero eso quizá lo que la gente conoce más, pero al final ellos venden todo tipo de alimentación. Si te metes en su página web verás que tienes todo tipo de comida que no es, digamos, estrictamente para tema deportivo, ¿no? Si venden comida de todo, de chocolate, frutos secos, venden comida preparada y tal, ¿no? Es más, ahora quieren iniciar una segunda fase que es trabajar en el tema de productos y para mascotas, para perros concretamente, ¿no? Porque, bueno, saben que al final hay en España más mascotas que niños, desgraciadamente, ¿no? Entonces, bueno, HSN es uno de los proyectos que se está instalando allí, está construyendo el almacén logístico y sobre una parcela de 120.000 metros cuadrados, y la segunda fase es que van a instalar su propia fábrica, la van a trasladar allí y van a fabricar incluso los envases de plástico soplado o inyectado, donde venden al final su cápsula. Y otro proyecto en el que estamos trabajando, porque claro, todas estas empresas necesitan al final, como decíamos, pues esa infraestructura y esos servicios, ¿no? Y en el capítulo de servicios, pues no tenemos ahora mismo una cosa tan básica como es un restaurante, un buen restaurante, un hotel y una estación de servicio. Pues ahora ya sí hay una empresa que ha adquirido unos terrenos y que va a desarrollar en principio el restaurante y el hotel. La gasolinera me imagino que también vendrá pronto. Hay un bar allí, un restaurante, medio restaurante, pero no es quizás lo que necesita Citay, ¿no? Entonces ahora mismo uno de los proyectos, además está ubicada en una parcela que está justo en el centro, en el epicentro de Citay, es la estación el área de servicio con restaurante, hotel y gasolinera. Eso va a ser un antes y un después, tener ese espacio. Sí, porque además es una cosa que las empresas nos reclaman siempre. Nosotros anualmente hacemos una encuesta a todas las empresas y además tenemos un 100% de respuesta, porque cuando quedan unos cuantos mandamos una persona al proceso que va por las empresas con papel y lápiz y rellenando la encuesta. No es muy complicada, preguntamos cosas básicas, número de empleados, a lo mejor tema de facturación, y luego pues le preguntamos esto, ¿no? ¿Qué es los servicios que echan de menos o que demandan en Citay? Y una cosa que es recurrente y que sale siempre es el tema de la restauración y también ya de la hostelería, ¿no? Pues Sergio, para terminar te quiero preguntar, lo hacemos mucho con nuestros invitados, sobre todo cuando están en proyectos tan grandes como estos, que pese a que llevan muchos años ya de cola por detrás, evoluciona casi al día a día. ¿Cómo ve Sergio González Citay en un 2035, en un 2040? Ya evidentemente entiendo que será para visitarlo y estar orgulloso del trabajo realizado, pero ¿qué papel cree que va a tener Citay, Sergio González, en los próximos 20 años de la provincia de Granada a nivel nacional, a nivel internacional? ¿Cómo lo proyecta ahora mismo en tu cabeza? Pues yo en mi cabeza lo veo y además lo digo en algún sitio, en algún foro. El otro día estuve en un networking que hacen todos los años en un colegio, en el colegio Mulhacén y Moraita, ¿no? Y entonces yo tenía una charla con la gente de segundo bachillerato y yo les decía al final que para mí, en mi opinión, deben estudiar carreras técnicas porque van a tener una oportunidad de oro allí en Citay con el tema del acelerador y con este proyecto ahora del centro de datos, ¿no? Entonces yo veo como una oportunidad al final que podamos tener en Granada al fin para que el talento no se nos vaya, es decir, que la gente pues diga, es que en Granada no voy a encontrar el trabajo que yo quiero porque no hay empresa, ¿no? Básicamente no hay empresa. En Granada, empresa me refiero a industria, ¿no? Sí, a industria tecnológica. Proyectos industriales que puedan trabajar ingenieros, puedan trabajar economistas, puedan trabajar abogados y tal. Entonces yo lo veo así, ¿no? Como un sitio que sea referencia en eso, en que al final el talento y la gente de Granada pueda decir, pues voy a ir a trabajar a Citay porque ahí hay un polo industrial, hay empresas de logística, de empresas de proyectos científicos, proyectos de nuevas tecnologías.
Y sobre todo que no pierda la identidad de ciudad, que yo creo que es muy importante de ese confort, porque es verdad que al final yo creo que al final es lo que puede hacer que sea diferente, ¿no? a otras parcelas industriales que podemos conocer, a otros parques tecnológicos, ¿no? Que esa palabra ciudad realmente sea que la gente se sienta como en su casa. Exactamente. Esa es la idea y por eso hace 2 años cambiamos la identidad corporativa. Antes éramos parque metropolitano y digamos dimos un salto más a la ciudad, porque lo que creo que con lo que nos identificamos, ¿no? Pues Sergio González, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción de Granada Digital. Creo que a los lectores, aparte de que todas las informaciones que estamos haciendo, porque nosotros seguimos el día a día de todo lo que va pasando en ese punto que cada vez es más grande en nuestra provincia, pero gracias, yo creo que también hay gente que seguramente va a entender muchísimo más, sobre todo la importancia de Citay en nuestro día a día. Pues muchas gracias a ti. Vale.